Buenas tardes, el día de hoy vamos a entrevistar a un crítico y a un experto con el tema relacionado al derecho internacional. Buen día, mi nombre es Ángel Ávila. Voy a actuar sobre el crítico del tema ya mencionado. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Emiliano Martínez y el día de hoy voy a estar fungiendo la actuación de experto y pues vamos a ver lo que es esta ampliación grande del tema. Y yo voy a ser la entrevistadora, la entrevistadora que les voy a estar preguntando preguntas acerca del tema. El derecho internacional público se estructura a partir de un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos internacionales, como las organizaciones internacionales o en ciertos casos los individuos. Para comprender su funcionamiento, pues también resulta esencial analizar las fuentes del derecho internacional, es decir, los medios a través de los cuales se crean, se expresan y reconocen dichas normas. El concepto de estas fuentes no se limitan únicamente a los textos formales, sino que también abarca los procesos históricos, los políticos y los sociales que se han basado en los orígenes acerca de las reglas aceptadas por la comunidad internacional. A continuación vamos a entrar en la sección de preguntas. La pregunta número 1 es: el artículo 38 del Estatuto de la CIJ enumera explícitamente las fuentes del derecho internacional. Sí, así es. El artículo 38 pues establece que la Corte aplicará tratados internacionales, costumbre y principios generales del derecho, además de considerar como medios auxiliares a las decisiones judiciales y en la doctrina. Este catálogo es la referencia clásica de las fuentes del derecho internacional. Si bien es muy cierto, pero está desactualizado. No incluye el jus cogens, actos unilaterales ni resoluciones de la ONU. Fenómenos clave hoy. Limitarse a este artículo es quedarse en esa visión incompleta del derecho. Ok, la siguiente pregunta es: ¿la costumbre internacional requiere tanto política estatal como opinión juris? Sí, solo pues obligan a los estados que han expresado su consentimiento, reflejando el principio pacta sunt servanda, lo que protege la soberanía y asegura estabilidad en las relaciones internacionales. Aunque en teoría es así, pero en la práctica algunos tratados generan efectos más allá de los estados, parte como de los derechos de los humanos o el Estatuto de Roma, que influye en el estado no en parte. La siguiente pregunta es: ¿las decisiones judiciales de la CIJ crean precedente vinculante? No, como dice el artículo 59, solo se obligan a las partes del caso. Sin embargo, pues esta tiene un gran valor persuasivo y se consolidan pues muchas y diversas interpretaciones. Es cierto, pero el problema aquí viene siendo que para probar el opino juris es muy difícil. Muchas veces se infiere en resoluciones políticas. Además, la práctica uniforme es casi imposible en un mundo con tantos estados. La siguiente pregunta es: ¿la Corte puede decidir ex aequo et bono sin el consentimiento de las partes? No, esto pues porque solamente puede hacerlo mediante el consentimiento de ambas partes. Nunca se ha aplicado, aunque sí se usan criterios de equidad dentro del derecho. Sí, básicamente eso refleja la desconfianza de los estados hacia la equidad pura, porque puede percibirse como demasiado subjetiva. ¿Cómo se determina si un acuerdo es tratado vinculante? Se analiza la práctica estatal y la opinio juris con pruebas como actos diplomáticos, legislaciones y resoluciones de la ONU. Ejemplo, lo que pasó en el país de Nicaragua y colindando con Estados Unidos. Ese criterio es un poco riesgoso porque genera inseguridad jurídica. Un documento el cual es ambiguo puede interpretarse como un tratado. ¿Cómo se prueba la existencia de una costumbre internacional? Muy bien, nuevamente en este caso también se analiza la práctica estatal y la opinión juris con pruebas como actos diplomáticos a nivel de legislación, resoluciones. Pues la verdad es difícil porque potencias como Estados Unidos rechazan costumbres que no les convienen. Eso pone en duda la fuerza de lo que en realidad es la costumbre. Ok, ¿me pueden decir algunos ejemplos de principios generales aplicados por la Corte Internacional de Justicia?
Sí, le puedo mencionar dos en este momento. Sería el de Chore Cell Factory, es una reparación íntegra. También tenemos como segundo es el Pulp MIPS, que es la obligación de realizar estudios de impacto ambiental en proyectos de riesgo transfronterizo. La Corte en ciertas ocasiones crea derecho bajo el pretexto de principios, mas no siempre se reflejan los consensos estatales. Ok, ¿qué papel tienen las decisiones judiciales y la doctrina? Pues son medios pues, auxiliares, pero sí son muy fundamentales. La jurisprudencia aclara normas y la doctrina sistematiza la práctica, como la CDI, por sus siglas, y su responsabilidad estatal. En el caso de la doctrina suele ser muy elitista y dominada por autores europeos, lo que deja fuera de perspectivas del sur global. ¿Qué papel juegan las resoluciones que por sus siglas ACNUR y los actos unilaterales? Pues las resoluciones reflejan opinio juris, como ya lo dijimos anteriormente, y los actos unilaterales pueden generar obligaciones como el nuclear test. Esto genera inseguridad. Es un discurso presidencial no debe obligar a un Estado sin controles democráticos internos. Ok, ¿me pueden decir algún ejemplo de controversia entre Jus Cogens y inmunidad estatal? Sí, hay un caso muy hablado que es el Jurisdictional Immunities, por sus siglas CIJ. Sostuvo que la inmunidad procesal prevalece, aunque haya violaciones de Jus Cogens. Esa distinción es formalista y deja sin remedio a las víctimas, debilitando la efectividad del jus cogens. Ok, las minutas de Cuita Las minutas de Qatar y Bahrein no flexibilizan demasiado la noción de tratado. En este caso, la Corte priorizó la intención de los estados para dar valor jurídico pues, a sus compromisos. Esa flexibilidad, la verdad, erosiona la seguridad jurídica y abre precedentes muy peligrosos. ¿Debería permitirse costumbre acelerada ante las crisis globales como el cambio climático? Podría aceptarse una evolución más rápida si hay evidencia clara de aceptación jurídica. El formalismo de la Corte Internacional de Justicia es un freno. El planeta no puede esperar décadas para formar una costumbre. Ok, ¿los principios generales reflejan sesgo occidental? Pues hoy se busca un pluralismo mayor, como su propia índole lo dice, unir mayormente a tradiciones jurídicas de todo el mundo. En realidad, en la práctica se sigue predominando principios los cuales usan la tradición europea, lo que en realidad genera una crítica de sesgo. ¿Por qué creen que se citan las decisiones judiciales si no son vinculantes? Pues más que nada porque consolidan la interpretación y hacen una estabilización al sistema jurídico y social. Pues es que en realidad es muy contradictorio porque por un lado se usan como si fueran presentes obligatorios, pese a que formalmente no lo son. Jurisdictional immunities contradice a Jus Cogens. Pues la Corte distingue entre normas sustantivas, que es la Jus Cogens, y las procesales, que se embarcan en la inmunidad. Pues sí, en realidad en la práctica sí lo contradice porque impide que las víctimas accedan a una justicia muy efectiva. ¿Ustedes creen que conviene reformar el artículo 38 para incluir nuevas fuentes? Sería ideal, pero hablando en términos políticos sería algo muy difícil, puesto que la interpretación flexible ha permitido adaptar el derecho sin reformarlo. Sí, exactamente muy a lo que dice mi compañero. En este caso la flexibilidad genera mucha inseguridad. Es mejor una reforma clara que reconozca expresamente las fuentes actuales. Ok, como entrevistadora, considero que esta conversación me permitió ordenar y profundizar en las fuentes del derecho internacional. También iniciamos con preguntas cerradas, abiertas y para profundizar este tema y que nos quede más claro. Pero avanzamos conforme a las respuestas del experto y los cuestionamos del crítico, que me ayudaron a ver cómo este tema no es rígido, sino también dinámico y lleno de debates. Me quedo con la idea de que el derecho internacional se construye constantemente entre el ideal jurídico y la práctica pública del Estado.
Muy bien. Como conclusión de mi parte, en énfasis de experto, concluyo que las fuentes del derecho internacional, según el artículo 38, por sus siglas CJI, siguen siendo la columna vertebral del sistema jurídico internacional. Sin embargo, pues también es evidente que el derecho evoluciona y aunque los tratados, la costumbre y los principios generales son muy esenciales, hoy debemos reconocer el impacto de figuras como el jus cogens, los actos unilaterales y las resoluciones internacionales. En mi visión, pues el derecho internacional es muy flexible, es próspero y va hacia una visión más humanista. En mi manera también de ser un poco constante, es una forma de mantener una base técnica y jurídica sólida para garantizar la certeza de los derechos humanos. Como crítico, la verdad, lo que me deja esta entrevista es que el derecho internacional, aunque busca ser universal, la verdad es que se enfrenta con contradicciones y limitaciones, las cuales en la práctica hacen que la costumbre internacional es difícil de probar. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia está citada y procedente, aunque en realidad formalmente no lo sea. El jus cogens pierde fuerza cuando choca con inmunidades estatales. Pienso que el sistema necesita reformas claras y mayor inclusión de visiones, no solo de occidentales, para evitar inseguridades jurídicas y desigualdades en la apelación. En resumen, el derecho internacional refleja tanto inspiración de justicia como las tensiones del poder. Ok, y esta fue la entrevista de un crítico y un experto del derecho internacional y pues esto fue la entrevista. Muchas gracias. Muchas por su atención. gracias. Muchas gracias.